Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Queridos seguidores, sean bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Sintoniza para servir. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rolando Salvatierra Combina, presidente del Tribunal del Servicio Civil, con quien abordaremos los aspectos más resaltantes relativos al principio de tipicidad y su vinculación con la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones. Doctor Rolando Salvatierra, sea usted bienvenido. Gracias, Dante, por la introducción y por la invitación a servir a este podcast, que es importante para que conversemos sobre este tema de la negligencia, de la tipicidad, del principio de legalidad, tantos temas importantes que vemos en el tribunal y que es muy importante que los servidores públicos, las entidades públicas lo conozcan a detalle. Precisamente, y muchas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cuál considera usted que es la relación entre la potestad sancionadora del Estado y el principio de legalidad, si nos pudiera explicar? Claro que sí. Mira, el principio de sancionador, o más conocido como el ius punendi, es la potestad que tiene el Estado para sancionar, ¿ya? Y dentro de esa potestad que tiene existen principalmente tres variables, que son el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, en estos tres ámbitos del derecho público, la potestad sancionadora del Estado se manifiesta con distintos grados, ¿no? En el derecho penal, ¿no?, que es un derecho casi tan antiguo como el hombre, ha desarrollado principios que han sido transferidos al derecho administrativo sancionador y al derecho administrativo disciplinario, y uno de ellos es justamente este principio de legalidad, o también conocido como el principio de nullum pena sine lege, que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado y al cual el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias ha señalado que no solo es aplicable para el derecho penal, sino también para el derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo disciplinario, con lo cual ha creado un importante precedente. En tal sentido, es importante explicar este principio de legalidad, ¿no? Este principio de legalidad tiene dos variables importantes y lo vamos a disgregar de la siguiente manera, ¿no? Nullum pena sine lege, que es el latín con el que se le conoce, pero parte de señalar que nadie, ninguna persona puede ser sancionado por una norma que no esté, o por una disposición que no esté contenida en una norma con rango de ley. Entonces, de este principio se dividen dos aspectos importantes: el principio de legalidad y el principio de tipicidad, que son, se puede decir, las bases y la garantía para el administrado en un procedimiento administrativo. Interesante y muy oportunas las digresiones. Y justamente usted enfatizó sobre el principio de tipicidad en este último tramo de su primera respuesta. Al respecto, ¿cómo, tal vez en resumen, se vincula este principio de tipicidad con el de legalidad y exactamente cuáles son sus rasgos configuradores? Tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad es como la base, ¿no? Entonces, este principio tiene tres partes, se puede decir, ¿no?, para una sanción. Primero, que exista una ley, una norma con rango de ley. Eso es básico, porque muchas entidades, y de repente acá me salgo un poquito del tema disciplinario, muchas entidades que tienen potestad sancionadora no tienen este nivel
en sus normas sancionadoras. Lo que no pasa en el régimen disciplinario del servicio civil, que sí existe un marco legal donde se establecen los tipos sancionables, ¿no? Entonces, primero tenemos una norma con rango de ley, una lex scripta, pues, la existencia de la ley. Luego tenemos que esta ley tiene que ser previa a la sanción o a la infracción y también tiene que ser cierta, ¿no? Entonces, en los dos primeros elementos, lex scripta y lex previa, tenemos el principio de legalidad. Y en el segundo elemento, que es lex certa, perdón, claro. Exacto. Acá tenemos el elemento de tipicidad, ¿no? Entonces, el elemento de tipicidad implica que la entidad pública solamente puede sancionar si esta infracción está expresamente establecida como infracción sancionable, ¿no? Y acá hay una gran discusión sobre este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las entidades no tenemos esa lex certa. Correcto. Entonces nos vamos a temas de tipo abierto, ¿no? Que son muy comunes en el ordenamiento administrativo y que justamente eso es lo que vamos a hablar después, ¿no? Tener un tipo abierto, por decirte, el incumplimiento de la ley, el reglamento, normas complementarias, disposiciones. Entonces, pues, tienes una ley de 30, de 50, 100 artículos, un reglamento de 200 artículos, disposiciones por doquier. Entonces, el administrado, pues, pierde esa garantía, pierde esa seguridad. Entonces, por eso es que este principio de tipicidad nos centra, nos señala que el tipo tiene que ser cierto, claro, conciso, para que la administración pueda sancionar, ¿no? Estupendo, muy preciso, doctor. Más aún, ¿cuánto se necesita de estos criterios muy finos cuando definimos ambos principios, legalidad y tipicidad? Y ahora entramos precisamente a otra cuestión que mucho inquieta en la administración, la falta de negligencia. ¿Cómo debemos entender la negligencia, si nos pudiera explicar al respecto? Creo que la negligencia ya ha sido desarrollada, y ese es un punto importante que quiero mencionar, que la negligencia podría considerarse como este tipo abierto que comenté, ¿no? Entonces, este tipo abierto hay que cerrarlo, no se puede dejar abierto. ¿Por qué? Porque de todas maneras es muy etéreo, porque lo que para ti, Dante, podría ser negligencia, para mí no la sería, ¿no? Y esa es una discusión que hay entre cuando hemos visto los argumentos de defensa frente a la imputación, habrían argumentos que quedarían un poco en el aire, ¿no? Entonces, hay dos precedentes importantes en materia de negligencia, que es el precedente 001-2019 del Pleno del Tribunal de Servir y el precedente 001-2023 también del Pleno del Tribunal de Servir. En el primero de estos se emitió y se centró la negligencia a los instrumentos de gestión que tengan las entidades públicas. Por ejemplo, toda entidad pública tiene un reglamento de organización y funciones, un ROF, por ejemplo, ¿no? O un manual de organizaciones y funciones, el MOF. Ahí se establece la organización, pero ahí también se establecen las funciones de los trabajadores. ¿Qué dice el precedente? El precedente establece que la negligencia está relacionada al cumplimiento con las funciones establecidas en estos instrumentos de gestión.
La mayor parte de entidades públicas tienen el ROF, el MOF, el reglamento interno, pero hay otras entidades que tal vez tengan esto en otros instrumentos, ¿no?, internos que se dan. Entonces, la negligencia está centrada en estos instrumentos de gestión. Pero vamos más allá. A veces existen las encargaturas, los trabajos puntuales, ¿no?, otras normas que salen en el camino y otorgan funciones. Y ahí está el segundo precedente, el del año pasado, el del 2023. Entonces, ya no solo son el ROF, el MOF, los RIT, al trabajador le pueden dar funciones temporales. O sale una norma que asigna determinadas funciones que no están en el RIT, ¿no? O se asignan roles de una u otra manera a los trabajadores o al servidor. Entonces, esto también se da como negligencia. Para tratar el tema de la negligencia y cumplir con los principios de legalidad y tipicidad, hemos emitido estos precedentes de carácter obligatorio, ¿no? Uno centrado en los instrumentos de gestión y otro centrado en otros aspectos, en otras normas, en otros instrumentos, tal vez temporales, que otorgan obligaciones al servidor. Muy bien, entonces podríamos resumir, a propósito de los muy atinados comentarios que nos presenta, de que para realizar una correcta imputación de la negligencia hay que tener en cuenta los instrumentos de gestión, el perfil o el cargo que ocupa la persona y, por supuesto, revisar los dos precedentes emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. ¿Podríamos decirlo así? Exactamente. Justo en ese sentido va, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los principios son garantías para el administrado. Entonces, tenemos este principio de legalidad que nos dice que tiene que haber una ley previa, y este principio de tipicidad que dice que la infracción debe estar exactamente establecida, ¿no? Tenemos la negligencia, tipo abierto. ¿Cómo cerramos este tipo? A través de los precedentes, ¿no? Entonces, ahí cerramos el círculo y cumplimos tanto la entidad como el tribunal con cumplir también otro principio importante, que es el principio del debido procedimiento, ¿no? En el principio del debido procedimiento hablamos del derecho de defensa, de una imputación clara y precisa de los cargos, ¿no?, que también entra en este tema, ¿no? Interesante. Y ahora, a veces se da la confusión y nos pudiera aclarar al respecto, o tal vez la duda sobre la negligencia en el desempeño de las funciones. ¿Hace referencia al incumplimiento también de las funciones o al cumplimiento deficiente de las mismas? La negligencia es la contraposición a la diligencia, ¿no? Entonces, la diligencia es actuar de acuerdo a tus obligaciones, cumplir con tus obligaciones, con tus funciones, con tus atribuciones, de manera correcta, ¿ya?, adecuada. Entonces, en contraposición a esto tenemos esta figura de la negligencia, cuando tú no cumples con tus obligaciones de manera adecuada o la cumples de manera deficiente. Pero esto tiene una consecuencia, o sea, yo cumplo mis obligaciones de manera deficiente y hay un efecto que causa algún daño, algún perjuicio, o simplemente no se cumplen ciertas funciones, y más aún cuando uno es servidor público, porque el servidor público al frente tiene al ciudadano. Entonces, muchas veces ese efecto es directo y percibible. Muy bien. Finalmente, doctor, y gracias por todas sus importantes recomendaciones y también esta lección que nos brinda en torno a la negligencia y el principio de tipicidad, ¿qué consecuencias acarrea cuando no se realiza una aplicación correcta de este principio y también de esta falta cuando se invoca? ¿Qué situaciones genera esta deficiencia? Si nos pudiera comentar. Y esto es importante también para que las entidades que son primera instancia lo tengan claro. La negligencia
ya ha sido centrada en 2 puntos, ¿no? En 2 puntos. Instrumentos de gestión y otros. ¿Ya? Entonces, es importante que las entidades, cuando inician un procedimiento disciplinario, tengan en cuenta esto. Y si no lo tienen en cuenta, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que o se declare una nulidad o quedar impune, ¿no? Que es otro de los temas que hay que tener en cuenta y por lo cual se dan las normas. Y si no cumples estos preceptos que te la han cerrado, entonces yo creo que vas a ir por un tema de nulidad o una impunidad, ¿no? Sí, y precisamente la impunidad es lo que debemos desterrar dentro de lo que viene a ser nuestro Estado y la administración pública. Así es. Bien, a todos nuestros seguidores ha sido el doctor Rolando Salvatierra Combina, presidente del Tribunal del Servicio Civil. Si quieren conocer más sobre esta temática, los invitamos a revisar la revista TCC, Precedentes Administrativos en Debate, disponible gratuitamente y de acceso abierto en todas nuestras plataformas. Ha sido un gusto tenerlos en este segundo episodio de la tercera temporada del podcast Sintoniza para Servir. Los invitamos a continuar revisando nuestros contenidos y a estar atentos de las próximas ediciones. Doctor Salvatierra, muchas gracias por su compañía. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta otra oportunidad. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.